La objeción que procedía de Schultz era de importancia y venía a ser la misma que la que había elevado Lambert. Si los cambios son reales y todo el mundo sabe distinguir entre el deseo, la imaginación, el recuerdo o la esperanza del cambio y el cambio mismo, entonces el tiempo debía ser algo real. Sin duda, para Kant, el mundo nouménico era esencialmente el mundo moral. Pero como había descrito Rousseau en el Emilio, este mundo bien podría tener necesidad de una voluntad buena, libre, perfecta, como la de Dios. Estos elementos sólo podían conocerse desde la razón, no desde la sensibilidad. De esta manera se precisaba distinguir entre el principio y la regla del deber, conocida a priori, y los motivos sensibles de las acciones. Los primeros elementos eran conocidos por ideas y arquetipos, tales como se darían en la mente de Dios, y por algún camino estaban en condiciones de llegar a conocer por parte de nuestra razón. Este supuesto justifica que hacia 1774 las clases que más le interesaban a Kant seguían siendo las de antropología y las de teología racional. Esto es, la parte sistemática que fundaba la moral y la parte que la aplicaba, esa ciencia del hombre concebida, como dice Cohen, como una especie de psicología empírica desde que está al servicio de intereses prácticos. De forma consecuente, también mostraba un profundo interés por la pedagogía. En la moralidad, Kant suponía que se debía verter todas las verdades del cristianismo y creía que, por las heroicas que parecieran sus exigencias, debíamos esperar la ayuda del Creador de todas las cosas y suponer que la podríamos recibir a condición de empeñarnos en la adecuada realización. En este sentido, Kant se mostró siempre coherente. No se consideró en realidad diferente de un cristiano, pero mantuvo discretas distancias con respecto a cualquier institución religiosa organizada. Y eso no solo en la teoría, sino también en la práctica. Por eso prestaba especial y responsable atención a los estudiantes, y se mostraba muy favorable a nuevas ideas sobre la educación que ya forjaban algunos pioneros, como Johann Bernhard Bessendur, fundador del famoso colegio Philanthropium. Kant conocía con él la conveniencia de extender una moral cristiana sin rituales religiosos. Su cátedra y el relativo éxito de la Dissertatio también liberaron a Kant de la necesidad de atraer alumnos. Ahora era un profesor conocido. Preparaba una obra destinada a cambiar el curso de la filosofía moderna y se dejó llevar por esa ambición, acortando las distancias entre su trabajo escolar y su trabajo como pensador. Bien relacionado en Berlín, donde Herz seguía inclinando los espíritus a su favor, con unas clases sobre la filosofía de Kant bajo el título La antropología racional de Kant, pronto le llegó la invitación oficial para ir a Halle, la cátedra de filosofía más importante. La heredera de Wolff, Kant declinó y se mostró satisfecho con su deseo, pues tenía todo lo necesario: trabajo, especulación y buena sociedad. No sentía la necesidad de cambiar. Los oficiales del gobierno apreciaban la batalla de Kant en contra del dominio del pietismo y apreciaban asimismo a los alumnos que salían de sus aulas carentes de prejuicios.
Kant se beneficiaba de estas estrategias políticas, apenas sin participar en ellas, y así continuaba con su secreto proyecto: cambiar la filosofía alemana, integrar los resultados de la inglesa y disolver los equívocos de la francesa. El título de Hertz daba al sistema filosófico kantiano hoy nos parece completamente apropiado, lo que nos sugiere que el amigo médico y judío estaba al tanto del sentido general de la obra del maestro. Por lo demás, este sentido debía ser conocido no solo por sus alumnos, sino por los ilustres visitantes que pasaban por Königsberg. Sin embargo, el cuerpo mismo de la gran obra esperada, la que vería el mundo como crítica de la razón pura, se mantenía todavía en el secreto pensamiento de Kant. En suma, en vísperas de 1781, tenemos un Kant equilibrado. Había sorteado las inquietudes de los años 60. Se sentía razonablemente feliz entregado a sus tareas especulativas y parecía satisfecho de su destino. Entonces su forma de vida fue más estable y regular, pero no por ello aburrida. Las noticias de la época nos lo muestran menos distante de sus vecinos de lo que la imagen tradicional nos sugiere. Era un hombre sencillo y cordial al que le gustaba sentarse al mediodía a la mesa de los restaurantes con los clientes inesperados de toda clase y condición, y que se mezclaba en sus conversaciones con sobria alegría. Solo repudiaba un tipo de personas, las pretenciosas y engreídas que buscaban codearse con el gran profesor Kant o alardeaban ante él de saber algo de filosofía. Esos pedantes lo mareaban y lo rechazaban a la hora en que él quería olvidarse de los altos pensamientos. En suma, en esos momentos, era un ciudadano más de Königsberg, digno hijo de su padre, fiable artesano como él, solo que de un asunto más abstracto, el de la filosofía. No creo equivocarme mucho si sugiero que Kant gozó de la feliz condición de quien se sabe continuador de una forma de vida heredera, pero cuyo valor puede ser relativamente independiente de que fuera la familiar y la suya. De hecho, podemos suponer que su filosofía no era más que un esfuerzo serio y comprometido de argumentar a favor de su carácter razonable y, por tanto, deseable para cualquier ser humano que asumiera la finitud como la dimensión constitutiva de la vida. Pero ante este axioma básico de la antropología racional de Kant y la obra que debía ofrecer sus fundamentos racionales últimos, la crítica de la razón pura, todavía se alzaba un inmenso abismo. La aguda perspicacia de Kant le hacía percibir que su proyecto no era comunicable ni asimilable en el estado en que se hallaba. Parece que ni Lambert ni Mendelssohn lo entendieron cuando les ofreció el anticipo de la Dissertatio, y Hertz estaba demasiado cercano como para ser un testimonio valioso. Por lo demás, desde 1770, sus puntos de vista habían cambiado sustancialmente. Si algo comprometía la obra futura, era la falta de claridad expositiva, y Kant se preocupó mucho de este asunto, como lo demuestra el hecho de que diera a leer cada mensaje de la misma a su amigo Green. También ofrecía anticipos a Hamann. Kant quería estar seguro de que podría ser entendido y no desdeñaba esfuerzos a la hora de lograrlo. Como es natural, nunca fueron suficientes.
A pesar de todo, la estrategia que puso en marcha Kant fue la correcta. Ordenando una ingente cantidad de notas, se lanzó a la escritura continua de su obra durante 5 meses. Muy pendiente de ser comprendido, la sembró de metáforas jurídicas, políticas, económicas y médicas. Sin ellas, desde luego, la crítica es inabordable, pero con todas ellas mezcladas se convierte en un texto muy atractivo, pero lejano de la radicalidad racional que el autor quería darle. Luego Kant diría que habría necesitado 5 años en lugar de 5 meses para encontrar la redacción adecuada. En realidad lo que sucedió es que no se dio nunca por satisfecho, ni dejó de darle vueltas a su argumento, una y otra vez hasta su muerte. La obra crítica. Tras publicar en 1781 La crítica de la razón pura, Kant comprendió realmente la índole de la tarea que todavía le esperaba. Como si hubiera activado su principio de placer, con la consecuencia de mantener alejado el momento de entregarse a esta falta de interés que presagiaba la muerte, Kant se había demorado 10 años en escribir su gran obra. Ahora sabía que tenía una larga y profunda tarea ante él, y era muy consciente de que le quedaba poco tiempo. Había empezado muy tarde con su obra sistemática y ahora le venían las prisas. Meticuloso como era, aspiró a darse tiempo y extremó los cuidados de la salud hasta límites que a muchos les parecían ridículos. Quizá también pueda apreciarse aquí la presencia de algo así como un vacío de afecto, esa decepción que se hace perceptible al final de un largo esfuerzo que no había sido respondido con el aplauso esperado y que determina una concentración sobre sí mismo todavía mayor. En todo caso, Kant comenzó entonces una serie de publicaciones sencillamente impactante. Todo comenzó porque la crítica de la razón pura recibió malas críticas. La aspiración de Kant era colocarse al frente de un partido filosófico que pudiera aunar todas las fuerzas disponibles para hacer avanzar la Ilustración en Alemania. Y estas expectativas quedaron frustradas cuando algunos de los que Kant identificaba como aliados rechazaron escribir sobre su primera gran obra. Mendelssohn se refugió en la vieja estrategia de su debilidad psíquica y reconoció que no podía hacerse con la crítica. Johann N. Tentz, un pensador que había sido decisivo para identificar el papel de la imaginación en el complejo sistema de facultades que desplegaba Kant, y cuyo libro Ensayos filosóficos sobre la naturaleza humana y su desarrollo, editado en 1777, siempre estuvo en la mesa de su escritorio. Tampoco se hizo cargo de la obra. Más grave fue que uno de los profesores más importantes, Christian Gerb, con la ayuda de George Heinrich Herder, publicase una reseña en la que Kant aparecía como una reedición del idealismo de Berkeley y como un seguidor del escepticismo de Hume. Durante un tiempo, Kant había pensado que al menos tendría un aliado en Grape, quien había mostrado un vivo interés por la filosofía escocesa. La decepción de Kant debió ser profunda. Una filosofía que se presentaba como la novedad radical que necesitaba los tiempos era valorada como una secuencia más bien secundaria de una corriente completamente negativa, destructiva y extranjera. Para Kant, aquella intervención de Gerb
Feather sobrepasaba la línea de la decencia.